El Perú es un país lleno de riquezas, el cual, una de ellas es la Amazonía. Esta representa el 57,9% de su territorio. Dentro de la Amazonía encontramos una gran biodiversidad conformada por varias ecorregiones con su respectivo clima tropical. Sin embargo, hoy en día un gran enemigo nos acecha, el cambio climático. Este tema está estrechamente relacionado con la selva. Por un lado, la Amazonía almacena enormes cantidades de carbono y cumple un papel importante como el balance climático de la región del planeta. Por otro lado, el cambio climático impacta negativamente en la selva. Esto lo observamos en varias noticias como varias ciudades del país son afectadas por inundaciones y sequías en los últimos años, afectando así la calidad de vida de las personas. Iquitos, siendo la ciudad más poblada de la Amazonía, se ubica en un área de confluencia de los ríos Nanay e Italia con el gran río Amazonas, convirtiendo en una zona vulnerable ante las crecidas naturales de los ríos y a los eventos extremos como las inundaciones. Este cuenta a su vez con más de 400.000 habitantes, con una tasa de crecimiento del 1,13% desde el 2015. Entre todos sus habitantes tenemos la historia de Juan, un chico que vive con su abuela en Iquitos en una zona inundable constantemente, debido a sus bajos recursos. Un día Juan se encontraba tranquilo jugando al borde del río Amazonas con sus amigos mientras su abuela miraba pensativamente en dirección al río. Ella empezó a recordar cómo era la ciudad de Iquitos de antaño, cuando era pequeña. Ella, al ser descendiente de una tribu selvática, los llameo. Recordaba cuando ellos realizaban actividades como la caza, la recolección, la agricultura tradicional y la pesca artesanal. Además de crecer escuchando muchos mitos y leyendas, entre ellas encontramos la Yakumama, la gran boa gigantesca que vive en las profundidades de los ríos y además la protectora de estos mismos. Un día, una tormenta repentina y violenta empezó a golpear la ciudad. La abuela, para tranquilizar a Juan, le contó la leyenda de la Yakumama. Minutos después, Juan quedó fascinado por su historia y deseaba conocerla algún día. De repente, la tormenta empezó a azotar bruscamente a los árboles y casas vecinas. Los ríos empezaron a desbordarse precipitosamente. Eso hizo temer a la abuela para la seguridad de su familia, ya que la inundación empezó a acercarse a su casa. Por ello, deciden salir de su casa y refugiarse en un lugar más alto y seguro. Lo que no se esperaba la abuela es que en cuestión de minutos la inundación ya los había atrapado. La abuela intentó con todas sus fuerzas mantener la mano de su nieto para que no se soltara. En un momento la abuela pensó que ya no había forma de escapar, y era el final. Pero de repente en el agua emerge una criatura de cuerpo gigantesco. Era la gran Yakumama. Esta serpiente con su cuerpo los ayuda a salir de la inundación y los lleva a un lugar alto y seguro. Ni la abuela ni Juan podrían creer lo que estaba ocurriendo. En el trayecto, la gran serpiente les comenta su preocupación de lo que estaba ocurriendo en la ciudad y el origen de estas inundaciones. La Yakumama con tono melancólico menciona lo siguiente. En los últimos 40 años, la ciudad ha presentado una significativa variedad en su clima. Las temperaturas, que en promedio eran de 0,8 grados en el año, llegaban a elevarse hasta en 1,2 grados. En consecuencia, esto elevó el número de días con lluvias, siendo los años 2002 y 2015 cuando ocurrieron dos inundaciones que impactaron en la zona. A pesar de lo sucedido, los habitantes siguieron ignorando los hechos, sin percatarse que la verdadera causa de estas anomalías era consecuencia del cambio climático producido por las acciones del hombre. Los años pasaron y se siguieron registrando un aumento en el número de tormentas anuales. Esto se debía a que la ciudad creció sin tener una buena relación con la naturaleza, dejándola expuesta frente al cambio climático. Las acciones como la tala de árboles generan en el transcurso del tiempo un aumento de temperatura, dejando los espacios públicos sin sombra. El índice de radiación solar fue en aumento, pasando de 13 a 14, siendo de categoría muy alto riesgo. Asimismo, la falta de ordenamiento territorial y la mala relación de la ciudad con la naturaleza ha evidenciado la mala gestión del manejo de los residuos sólidos, originando toneladas de desechos que no fueron tratados y al final son arrojados a los ríos. Otro problema de la ciudad es que posee pequeñas quebradas que sirven de drenaje de las aguas superficiales y subterráneas de la ciudad. Sin embargo, a causa de la urbanización, estos han sido tapados, convirtiéndose en puntos críticos. La abuela y Juan, tras escuchar la cruda realidad de cómo las acciones del hombre han fomentado las consecuencias del cambio climático, decidieron en ese momento ser parte del cambio. Por ello, antes de despedirse la serpiente Yakumama,
Ellos decidieron darle su palabra, que formarían parte del cambio y que ayudarían en la protección de la selva amazónica de ahora en adelante. Los meses pasaron. Juan, junto a su abuela en las juntas vecinales, crearon mesas de diálogo entre los vecinos para buscar soluciones de cómo amortiguar el cambio climático en la ciudad de Iquitos. Una posible solución fue la creación de una planta de tratamiento de residuos con el fin de reducir el efecto invernadero. De esta manera buscaban que la comunidad se involucrara activamente en cuidar su medio ambiente.